la charla que me tocaba es también sacar el libro del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort, y me ha tocado el capítulo 2, que es de informaciones del culto a María. Ya, entonces yo les voy a leer nomás brevemente, no el texto, sino el resumen que ya es. Igual ahí lo vamos a ir conversando. Y con eso, con este punto, esta charla que recién dijeron, con la primera charla recién se puede empezar a hacer las oraciones, así que por eso hemos tenido que hacerlo hoy día. Ya, entonces, bueno, el tema es deformaciones del culto a María. Primero, ¿qué entendemos por deformación? Punto separado. Deformación, punto. Claro, no tiene una forma, ¿no? Porque está tergiversado. Y del culto a María obviamente se entiende, ¿no? Que es que la forma en que se le rinde culto a María puede estar sujeta a una falsa devoción. ¿Ya? Muchas veces puede ser esto por desconocimiento, por interpretaciones erróneas, y a veces también caemos pues justamente en formas incorrectas de rendirle culto. ¿Ya? Y acá también haremos es bien específico. Entonces, en este capítulo, también María de Montfort nos advierte justamente de estos peligros, de poder caer en estas falsas y erróneas interpretaciones, ¿no?, del culto a María. Y justamente nos invita a abrazar la verdadera y la auténtica devoción. Entonces, primero, hay que entender la importancia de una devoción auténtica. San Luis María de Montfort nos dice que el demonio busca falsificar las devociones a Jesús y María porque son las más preciosas. ¿Ya? Justamente se hace una comparación ahí con el oro y la plata. Nos insta a distinguir entre las falsas devociones y la verdadera, que nos lleva justamente más cerca de Dios. Así como se falsifican el oro y la plata porque son valiosos, el maligno también distorsiona la devoción mariana porque es un camino poderoso hacia la santidad. Entonces, esto es claro, ¿no? Y es evidente. Ahora, ¿cuáles son las formas de, digamos, falsificar la fe y llevarnos por otro lado? San Luis María de Montfort identifica 7 formas, ¿ya? Y los clasifica justamente dando adjetivos por el tipo de devoción. Primero, los devotos críticos. Los devotos críticos son aquellos que, aunque tienen cierta devoción a María, critican las formas de piedad populares y desconfían de los milagros e historias sobre la Virgen en su afán de ser racionales. Pueden alejar a todos de la fe. ¿No? O sea, se presenta algo espectacular, no pasa, no están creyendo, no, ¿cómo va a ser eso? Se hizo oración, no sé, si un enfermo se sanó, habrá estado mal diagnosticado, no, ¿cómo va a ser eso un milagro? O sea, critican porque todo tiene que entrar por la razón. Los devotos escrupulosos temen honrar a María porque, según ellos, puede opacar a Jesús. Creen que rezarle es innecesario o incluso desviados sin entender que todo culto mariano auténtico lleva a Cristo, ¿no? Y esto se da, pues, sobre todo por quienes, ¿no? O sea, si estamos descontando los que se dejan llevar por los hermanos separados, ¿no?, que pueden criticar a la Virgen, o que decían, ¿no?, ¿cómo van a llevar eso, ¿no?, la medalla? ¿No? Justamente hay que entender también que el Tratado de la Verdadera Devoción fue escrito en el siglo XIX, ¿no, hermano? Cuando todavía en esa época estaban siendo, digamos, recién se estaban formando todos estos grupos separados de la iglesia. O sea, ya había habido un gran cisma previamente, pero en esa época es cuando se forman, pues, los testigos, los mormones, ¿no?, recién en ese siglo. Justamente San Luis María de Montfort ya estaba advirtiendo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hay que entender de que el rendirle culto a María no es opacar a Jesús, sino que es un camino hacia él. ¿Ya?
porque justamente María, ¿hacia quién va? Ya lo habíamos escuchado en la locución, ¿no? O sea, María justamente es la primera discípula, ¿no? La que estuvo desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo no vamos a querer seguir su ejemplo, ¿no? Y querer ser como ella para seguir hacia Cristo? Entonces hay que tener claros. 3. Los devotos exteriores, o sea, superficiales. Son aquellos que basan su devoción únicamente en prácticas externas sin una verdadera conversión del corazón. Rezan sin atención, asisten a misas sin recogimiento y buscan solo lo sensible en su relación con María. O sea, voy a rezar el rosario y estoy en otra cosa, ¿no? Estoy acá, pero no estoy acá, ¿no? O en la misa también, ¿no? ¿Cuántas veces un padre está diciendo apague los celulares, ¿no? Y demás, ¿no? O están conversando, haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, justamente esos son los exteriores, ¿no? Porque externamente uno lo ve ahí, pero internamente el corazón dice otra cosa, ¿no? Entonces hay que evitar esos devotos. Los devotos presuntuosos, 4, son los que viven en pecado, confiando en que su devoción a la Virgen los salvará sin necesidad de conversión. Se escudan en ciertas prácticas piadosas para justificar una vida alejada de Dios. Justamente, este es uno de los principios que tienen más los hermanos separados, porque ellos no siguen el sacramento de la reconciliación, ¿no? Ellos simplemente dicen, no, Dios me perdona a mí, y porque él se sacrificó por nosotros y ya yo estoy salvado. No es así. Uno, para poder salvarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar a Dios. Tiene que convertirse, tiene que seguir lo que Él nos enseña. O sea, ya Cristo nos abrió la puerta, pero Él no nos ha metido, ¿no? Depende de cada uno si quiere caminar o no. Entonces, este presuntuoso dice, pues, ¿no? Ah, sí, estoy pecando. Bueno, pues ya en algún momento, pues, pero total, estoy en la legión, porque yo estoy haciendo trabajos, ya estoy salvo. Hay una balanza, no sé, hay algo positivo y algo negativo. Y todos pecamos, ¿no? Pero no por eso se justifica, ¿no? Tiene que valer que no haya un arrepentimiento exacto. Ese es el presuntuoso. Los devotos inconstantes, y esos tenemos muchos, son aquellos que practican la devoción mariana de forma intermitente, dependiendo de sus estados de ánimo o circunstancias. Un día rezan con fervor y al siguiente abandonan toda práctica. Desaparece. Sus 5 minutos, ya estamos ahí, sí, todo, y después no ha habido. Justamente nosotros tenemos que tener esa constancia, ¿no? Eso es lo que nos pide también el manual. Y en el caso de la fe también. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a este mundo. Tenemos que estar preparados, ¿no? Ya lo dijo Jesús, preparado, como en las novias, ¿no? Tienen que estar con las lámparas. ¿No? Si no, se quedan afuera. Los devotos hipócritas usan la devoción a la Virgen como una apariencia para encubrir sus pecados, buscando ser vistos como piadosos sin realmente vivir una vida conforme a la fe. O sea, peor. O sea, ellos adreden, saben que tienen otra vida, sin embargo aparentan tener esa máscara, ¿no? Esa imagen de que están haciendo lo correcto. Los devotos interesados solo recurren a María cuando tienen una necesidad material o un problema, olvidándolo cuando todo marcha bien en sus vidas. Y eso pasa a cada rato, ¿no? Incluso nos ha pasado hasta con hermanos que han llegado solamente para hacer su catálogo, ¿no? Y de ahí se van, ¿no? Y hay que extender, por eso justamente en la Legión, ¿qué se dice, no? Con el socorro material, no debe haber. Porque si no se pierde, si esa espiritualidad. Sí, o sea, justamente esa autenticidad de querer buscar acercarse a Dios a través de la religión. Bien, estos son los tipos. Entonces, la verdadera devoción, la auténtica devoción a la Virgen, no es simplemente una repetición de oraciones, ¿no? Ni una práctica externa vacía.
es una entrega de amor y confianza que nos ayuda a imitar sus virtudes y nos acerca a Dios. O sea, la verdadera devoción es imitarlo, seguirlas. Esa es la verdadera devoción, ¿no? Dice, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, tengo así algunas preguntitas para hacerlos y cerrar. Uno, ¿por qué crees que el demonio intenta distorsionar la devoción a María? Bueno, esto es abierto. Porque nos quiere alejar de ella. Ella es su peor enemigo. El Padre Pío tenía una frase que decía que el Inmaculado Corazón de María es lo único que el demonio no puede pisar, y nunca pisa. Y cuando nosotros, como legionarios que somos, estamos unidas a la madre estamos protegidas. Entonces, ¿qué pasa para el demonio? No quiere que nos acerquemos, porque si nos acercamos a María, estamos protegidos. Sí. Ahora, en nuestro caso pues es diferente al mundo, ¿no? Porque en el mundo muchos simplemente niegan, no creen en Dios, no creen en la Virgen, no les interesa y eso pues es sencillo. Pero ¿cómo se le ataca a una persona que cree? Confundiéndolo. No va a ser que de un momento a otro le vamos a quitar la fe y ya no va a creer en Dios. No es que tenga ese poder, pero sí tiene el poder de distraernos, de alejarnos, de movernos, de hacernos vivir una realidad paralela. Pero hermano, es que con las evangelizaciones que hacemos es que estamos preparando a la familia para que se acostumbren también a escuchar la palabra y a conocer cómo es. Y ahí hay que tener también cuidado siempre con los evangelios, porque muchas veces se interpretan, distorsionan, uno cree, y justamente para eso también existen los paralelos en la Biblia. O sea, de hecho, no es que, por ejemplo, un sacerdote cuando va a hacer misa, él hace la homilía y hace lo que le venga en gana. No es así, hay una preparación previa. Nosotros también tenemos que tener cuidado con lo que digamos, porque no podemos caer en, digamos, aseverar cosas que de repente ni la misma iglesia les ha dicho, que a veces puede pasar, ¿no? Entonces sí tiene que haber una preparación, como les comento. Segunda pregunta, ¿has encontrado técnicas a la devoción mariana en tu entorno? Sí. ¿Y cómo las has enfrentado? Por mi parte, como le dije, mi respeto también, yo soy católica. Nada más. Motivando a tener apertura. Y ver la manera como acercarse al hermano. Es complicado, es muy complicado. Yo en lo personal hace años, con mi hermana legionaria que era renegado, que hace rezando a la madre, que se yo le digo. Entonces uno tiene que entender, por eso me sale el testimonio, que esa es tienes que buscar una conexión. Y la mejor manera de conexión es cuando la madre se va a manifestar en tu vida. Pues, ahí necesitas algo de caducar. Entonces ahí se genera ese lazo como regional. A mí me dijeron que era una secta. ¿Cuál? ¿La legión? Renegados. ¿Quién le dijo? Un sacerdote. ¿Cuánto le pagan? La limona sabe. Ahí sí es algo que es importante de todas maneras tener siempre. El demonio sabe en qué momento nos puede agarrar. Entonces, nosotros también estamos en la obligación de prepararnos, ¿no? Y para eso, ¿qué documentos deberíamos tener siempre? Aparte de nuestra Biblia, nuestro catecismo. En el catecismo, la Iglesia ya ha pautado, ha descrito y nos da justamente todas las pautas sobre cómo debemos vivir, toda la fe que nosotros debemos procurar desarrollar, ¿no? Cómo se sostiene, cómo se baja todo el plan de salvación de Dios. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Y la Iglesia también tiene, bueno, pues, forma, hay una rama ahí de la teología que es la apologética. En algún momento por ahí en el grupo les hemos compartido un link de un youtuber que en verdad a mí me pareció bien interesante porque es un argentino que era pastor evangélico y se convirtió a católico. Justamente él... ¿Con Santiago? Sí, claro que sí. Lo interesante es que justamente pues él sí, a veces sale con su camiseta de reír, ¿no? Y justamente demuestra, pues, ¿no? Llama a sacerdotes y se ve, ¿no?
justamente esa defensa de la fe, ¿no? El Padre Luis Todo. El Padre Luis Todo también, ¿no? Sí. Yo ahora que estamos hablando para defender nuestra fe, como siempre nos dicen que adoramos, veneramos la imagen, leí de un corte santo, que para responder, ¿no?, a este ataque que nos dan, es decir, ¿no?, que nosotros no adoramos ni veneramos, no, nosotros adoramos y veneramos al creador de la materia, como fue hecha la imagen, que se hizo materia por misericordia de nosotros, porque nosotros necesitamos ver para creer, ¿cierto? Eso pasa, ¿no? Cuando veo una imagen se pertenece, eso es una bonita respuesta que se puede dar, ¿no? Yo no venero, no adoro la imagen, yo adoro y venero al creador de esa materia como fue hecha, que se hizo materia por misericordia de nosotros. La respuesta que podemos dar, ¿no? Con Anselmo, usando a Anselmo, Pregunta: ¿cómo podemos ayudar a otros a comprender mejor el papel de María en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos ayudar a otros a comprender mejor el papel de María en nuestra vida espiritual? Yo considero que a las personas, a jóvenes, tienes que darle, en el mundo actual, tienes que darle algo que lo mueva, algo que lo incentive. Claro, doctrina, sí, pues, nada es importante, pero si no tiene eso, como dice Chabela, testimonio, algo que lo mueva, que a menos que le genere curiosidad, llámese redes sociales, lo que fuese, sería un primer paso, ¿no? Y poco a poco va a ir conociendo y poco a poco va a ir conociendo más de la historia que se tiene, porque es difícil. Estamos pensando nosotros en el grupo cómo traer jóvenes. Hemos tenido una serie de ideas, pero hay que ser lo suficientemente astutos en enseñar cómo llegar, cómo hacer en el mundo de ahora. Yo opino que podría ser también desde lo mismo que rezamos nosotros todos los días, a entender a la Virgen María, que con humildad fue la primera creyente de Dios, ¿no? No se basó con tanta presión que había en su tiempo. Ella podía morir, podía ser condenada, podía ser apedrada, y luego no se fijó tanto en el conocimiento, porque ahora a las personas lo que les vence más es el saber, pero hay que tener confianza, hay que tener humildad, y esa es la base de nuestra fe, y eso es lo que a nosotros nos ha enseñado María. Pienso. O nuestro testimonio, en el caso de los testimonios. Mis hermanos, por ejemplo, no eran muy, o sea, no eran de acercarse a la madre, ¿no? Pero cuando yo entré a la Legión de María todo cambió. Así que siempre los invito a la oración, y ahora yo, no recién poco a poco, recién ahora, que ya no me dicen Virgen María, no me dicen Madre. Entonces, creo que es el testimonio, y de parte de nosotros que estamos bendiciendo a la Madre, es nuestra oración, ¿no? De pedir que ella aperture su corazón y nos diga la Madre. Hay que ver nosotros. Sí, y ahí solamente para redondear la idea, ¿no? O sea, para poder dar justamente esos testimonios, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Uno no puede dar lo que esté de ropa para afuera. O sea, lo que va justamente a llamar, a convencer, como quieran llamarlo, es algo interior, no es algo que sea auténtico. Uno no puede justamente, digamos, afianzar una fe en alguien si uno no la tiene. Y para tener una fe, tiene que cultivarla y tiene que pedirle mucho a Dios a través de la oración que le dé fe. Porque la fe es un regalo. Uno no decide si tiene fe o no. Yo no decido creer en Dios, ¿no? Es un don del Espíritu Santo. Entonces, es un regalo y hay que pedir por él. Última pregunta. Va a hablar. Bueno, en base al joven, el joven lo que sí le falta es ser escuchado. Entonces uno tiene que primero escuchar al joven cómo está su actualidad. Porque los jóvenes tienen esos comportamientos porque no hay comunicación con los padres. Sus amigos son tus amigos. Y un amigo de 22 años aconsejar a un amigo de 22 años te va a llevar por un mal camino.
no hay un diálogo con los padres, entonces uno tiene que ir con ese sentimiento de maternidad o paternidad, escucharlo primero y ya luego en base a dar un testimonio que se acomode a su realidad del joven. O sea, yo soy joven y yo conozco eso porque mis amigas están en diferentes realidades, porque no tienen una relación con mis padres, para nada, y es que no están siendo escuchados, se refugian en otros amigos. Hay que hacerlo protagonista. O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo harías tú? Entonces, cuando joven le das esas, te proponga cosas y como él las sabe, es cuando se identifica más, porque sabe que le está moviendo. A veces, sí, pues, como cualquier organización como la iglesia, a veces las cosas vienen de arriba hacia abajo. No es mal entendido, pero siempre uno le caso como dicen, ¿no? El chico proponga, hagamos cosas. Última pregunta. ¿De qué manera podrías profundizar tu devoción a la Virgen en tu vida diaria? A ver, Poniendo la pregunta. sí, casualmente le pongo la pregunta, ¿no? A veces nosotros nos cuesta hacer esos cambios. A mí me cuesta hacer muchos cambios. Y mi desafío siempre es captar gente. Entonces, a veces tengo que ceder en que al captar a esa persona, a veces no sé si en qué condiciones vive en su casa, no sé los problemas que tienen en su casa, y a veces siento que es un impedimento entrar a su casa. Entonces me ha costado mucho llevar a esa persona a mi casa, evangelizar en mi casa, y ha habido buenos resultados porque ahora esas hermanas son auxiliares de la Virgen. Pero en el lapso de que uno pueda dar ese testimonio, ¿no? Porque yo voy, Dios mío, me trae a mujer en mi casa, hoy ya me pongo aquí porque dejo que tengan a su gente. Entonces, ahora a eso yo voy. Entonces, ese paso que a veces nos cuesta decir, pero ¿por qué le cuesta tanto a esa persona que yo me pueda parar en mi casa? Mejor venga a mi casa, ya hermana, muy bien, hoy. Y esa persona, con el tiempo, porque no ha sido, a veces empezó hace un año, ha habido un cambio así grande en esas personas. Tenemos también una virgen que está en el parque también que ayuda a evangelizar a personas que a veces no tienen esa, ¿no? Pero por ejemplo ahora he retomado una persona, ¿no? Que ahorita no sé qué pasa en su casa, pero vive en mi casa. Y le he dicho, ven a mi casa, vamos a rezar, vamos a dialogar, ¿no? Acerca de nuestra madre. Pero te digo que no solamente que ese tiempo de afuera para mi casa, sino traer a gente de afuera hacia mi casa. Y eso sí es actitud, tiempo, conversar también con mi esposo, ver eso y ver lo otro. A eso le prefiero. ¿Ya? ¿Cuánto podemos hacer eso? ¿Cuánto podemos intentar hacerlo? Esos son retos. De hacer lo que vivimos, ¿no? Así es, porque a veces no entendemos la mentalidad de otra persona. ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en su... No sabemos. Eso es lo que debería decir. Algo chiquito, quiero compartir algo personal sobre esta pregunta. Se va a ver que o es posible que es oficial de Google y debe saber. Hace como un mes tuvimos esta cuestión de los trabajadores que no se acuerdan. Yo justo llegué a la clase y compartí a mi hijo que también tiene algo y hemos visto eso. Que tenemos que tener, justo yo hasta le consulté porque me entró la duda. Oye, Gabriel, trabajo de que hice 2 horas y 1 hora y media. Entré en duda. Voy a lo digo, ¿hemos dicho esto? Y él me decía, pero depende de nuestro tiempo, no depende de tu tiempo, si no puedes. Entonces me dijo, ¿y por qué no lees la promesa? Y cuando empezamos a leer la promesa, la promesa ciertamente es fuerte. Y textualmente en el manual, y justo tenía muchas dudas sobre eso, se los comparto cuando uno lee la promesa y es bueno que le leamos. Así lees solo tu primer párrafo, te hace pensar un montón. ¿En qué nos hemos metido? Dice tácitamente, leyendo en el manual, un punto cardenal número 2 dice textualmente, trabajo mínimo de 2 horas semanales, así, entonces no mínimo. O sea, nos hizo pensar, yo creo la respuesta un poco, y lo comparto por lo que decía acá Gabriel. Sí, pues, o sea, seamos conscientes en lo que nos hemos metido, y eso también te va a generar un poco más de apertura, ¿no? Entonces ya está el problema, no, vamos a ver cómo nos acomodamos. Y no se nos movió el piso.
Sí, a veces en los trabajos legionarios que se nos dan, tenemos a veces a 3 o 4 que vamos a visitar. Entonces ahí los horarios son diferentes, ¿no? También las, ¿cómo se llama? Las oraciones son diferentes. Inicialmente, ¿por qué? Porque hay personas que saben más que nosotros. ¿No? Y yo he chocado con ellos, ¿no? Entonces, a veces tenía que quedarme un poco callado. ¿Por qué? Porque no podía refutarle, porque me faltaba a mí un poco más de preparación. Claro. Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso. Muy bien. Entonces, concluimos. La devoción mariana no es un obstáculo para nuestra relación con Dios, sino un medio privilegiado para acercarnos a Él, ¿no? Sigamos el ejemplo de los santos y vivamos una devoción sincera, evitando los errores que podrían alejarnos del verdadero camino. Bien, hermanos, entonces, ahora sí, gracias por todo su tiempo, por su enseñanza. La próxima semana se nos toca la charla de hermana Cholita. Vamos a enviarles un enlace por el WhatsApp. Debe ser el día sábado. Vamos a convocar presencial los que pueden. Y los que no se enlazan por el. ¿A qué hora? ¿En la mañana o en la tarde? Vamos a ver la hora por el día. Lo que pasa es que en la mañana es la jornada. Hay jornada en la mañana. Ah, sí, verdad. Sea a partir de las 2:30, 3, pero igual vamos a compartirlo por WhatsApp contigo. Sí, para poder mandar a nuestro Sí,